Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Listo, nos dice nuestra querida colega Mayra González que está en los González. Está en los controles. En los controles de Freudiana Radio. Y también está en los González, pues es su apellido. Entonces es parte de los González, nuestra querida colega Mayra. En los controles de Freudiana Radio. Sí, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde los saludamos con mucho gusto en vivo. Así es, estamos en vivo el día de hoy, que es martes 3 de octubre del 2023. Estamos abriendo con transmisión en vivo, primera transmisión en vivo, este mes, el 10º de este año, el mes de octubre, acercándonos cada vez más, como lo pudieron haber escuchado ya, querido público, la semana anterior, de palabra de la doctora Heiser, acercándonos a una celebración más de nuestro ya emblemático y muy, perdón, muy querido evento de los monstruos al diván. Hacia finales de este mes o principios del otro, veremos la fecha luego con precisión y se la sabremos de decir, en que tendremos un evento más de los monstruos al diván. Ya no estoy seguro, pero ya estamos muy cerca de los 20, acercándonos a los 20 años de los monstruos al diván. Pues bien, em, habiendo concluido el trabajo que hicimos el mes anterior, mes patrio, como ustedes estuvieron en contacto con nosotros y por lo tanto, pues en relación con cómo fue el desarrollo de la conversación el mes pasado, hablando de una pregunta central, que es el psicoanálisis, simultáneamente con el subtítulo al respecto de la sugestión en el siglo XXI. Por supuesto, como un fenómeno, una manifestación de nuestro tiempo digna de analizar. Me estoy refiriendo a la sugestión. Desarrollamos ese tema durante el mes pasado e iniciamos ahora el mes de octubre en esta misma línea. Me parece que es pues vertir nuestro trabajo con los fenómenos que nos comprometen en el siglo XXI. No podemos en ese sentido no considerar de una manera, pues claro, muy importante y muy sensible la sexualidad en el siglo XXI. Y ello con un tema que es, como nos lo propone la doctora, es una línea de parte de nosotros original del análisis de discusión que abrimos en torno a la sexualidad. Nos parece urgente por cómo vivimos cotidianamente manifestaciones de ella, manifestaciones de lo sexual, dentro de un contexto hoy en día donde parece ser todo eh, abarcado, es decir, abarcado dentro de un discurso y una propuesta epistémica, terapéutica también, e incluso propuesta de vida de la sexualidad en el siglo XXI, donde se nos propone como que es posible abarcarlo todo, decirlo todo. Y en ese sentido, a partir de propuestas como las que están dentro del discurso de género, de la autodenominación, autonominación, al respecto de la vida sexual de cualquier persona, pues vivimos, atestiguamos, por lo tanto, que sería desde ese punto de vista posible entonces abarcar la experiencia sexual de los seres humanos, la vida sexual de los seres humanos. De ahí que lo que nos propone la doctora para que emprendamos la conversación el día de hoy es el tema de la sexualidad humana en disputa en el siglo XXI. Una manera de parte de nosotros por supuesto, de levantar la voz, de reintroducir y señalar en este sentido y con mucha fuerza la postura del psicoanálisis en el sentido de que
A lo sexual no tenemos acceso. A la sexualidad humana no tenemos acceso. Y es en este sentido establecer la radical diferencia con, en este caso, con el discurso de género. Sabemos, discurso hoy en día dominante en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y al cual es menester, consideramos de parte nuestra, pues establecer la radical diferencia y desde ahí también establecer una postura ética al respecto de los efectos que recogemos en la clínica cada vez más, de los efectos que tiene de esta propuesta a través del género, donde pareciera que la sexualidad es, pues, en su conjunto, posible de ser dicha toda, posible de abarcarla en su totalidad. Bueno, dicho esto, daré la bienvenida a los colegas del Centro de Investigación. Hoy que es martes, saben que es el espacio de palabra de hombre, y los hombres del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, saludamos con mucho gusto a las colegas que están también ya aquí en mesa redonda, como lo saben, que ha sido el formato en las semanas recientes, el formato de la conversación. Estamos aquí listos ya para hacer el trabajo. Nombro a todos los colegas para que iniciemos de una vez la conversación. Valeria Reyes está aquí en la mesa redonda, la doctora Patricia Aguilar también, Ingrid Nissen también. En algún momento puede que esté acá con nosotros nuestra colega Giselle Mendoza. Por supuesto, también esperamos en unos minutos más que esté nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Saludo también a los colegas que ya están acá, Misael Montes de Oca, Einar Hernández, Óscar Hernández, Germán López Díaz es mi nombre, y también decir en conjunto, me permito un momentito, a nombre de pues todos quienes conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, decir que con mucho gusto tenemos la noticia de que nuestra colega Gabriela Darty se encuentra bien de salud, después de que, bueno, pasó por una intervención quirúrgica, de la cual ya ella misma nos anotició que está muy bien, que salió muy bien, y eso, pues, nos hace dar un suspiro de tranquilidad, claro, y de también celebrar para todos los colegas el bienestar, la buena salud en todos los miembros del Centro de Investigación. Entonces le enviamos un muy cálido abrazo, un apapacho, esperando que inicie ahora una muy buena rehabilitación, recuperación, y que sabe que con mucho cariño estamos cercanos a ella y la esperamos, por supuesto, para que venga y nos dé esas muestras de buen humor que son tan características en nuestra colega Gabriela Datis. Entonces, pues, iniciamos. ¿Quién dice yo? ¿Quién comienza la conversación? No sé, Misael hace un momentito lo vi muy sonriente, aunque ya apagó su cámara, pero pues, adelante. Sí, aquí apagué mi cámara, ando con problemas de conexión, por eso la apagué un momento. Pero decía Ajá. usted, Germán, muy bien, la pretensión de abarcar la sexualidad es de la época, pero también ha venido con fuerza, ¿no? Tomando fuerza. Ujú. Psicología, sexología, sociología, en fin. Pero justo ayer, que también estábamos trabajando con la doctora este aspecto, eh, creo que fue muy, ¿cómo decirlo? Pues realmente eh, impactante, pero también, pues, muy, ¿cómo decir? Es que no quiero decir la palabra saludable, pero bueno, es decir, cuando estuvimos trabajando que no, que eso es imposible, ¿no? ¿Cómo viene el discurso, pues, aparentemente, lo voy a decir así, aparentemente de la ciencia, queriendo abarcarlo todo de la sexualidad? Cuando basta que nosotros vivamos o cuando hemos vivido algo de nuestra, es decir, en vivencia de nuestra sexualidad, y eso se cae, el abarcarlo todo. Ujú. ¿Por qué? Porque pues, finalmente puede ser pues, muy perturbador, ¿no? Sobre todo en las experiencias infantiles. Ujú. Entonces, pero también creo que hay que decir que la pretensión o estas pretensiones de abarcar la sexualidad, ujú, eh,
sí han estado con toda su fuerza, y sobre todo en esa quisquillosidad del discurso ahora, de tratar de nombrar todo con todas las manifestaciones, ¿no? Y por eso tenemos también la LGBT, TTT plus más, como queriendo tratar de atrapar de la experiencia sexual, atrapar algo de eso. Sí, Hola, doctor, lo que doctora. dice. ah, Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿En qué vamos? Pónganme en autos. Comenzando, doctora, Sí, la conversación, sí. abordando el tema como usted ya nos propone, para iniciar, decía hace un momento, bueno, iniciamos las transmisiones en vivo esta semana y también del mes de octubre con el tema de la sexualidad humana en disputa en el siglo XXI. En disputa, exacto. Sí, Sí, creo que eso, lo más importante es tomar el libro de Sterling, ¿no? Se apellida ella, ¿cómo se llama? No, de Judith Butler. Ah, Butler. De Butler, sí, y que se hizo verdaderamente, ¿cómo dicen ahora? Viral, ajá, de el género en disputa. Bueno, el género no está en disputa. Lo que ha estado en disputa desde el primer ser humano que apareció sobre la faz de la Tierra es la sexualidad, ¿sí? Entonces, tenemos que poner la sexualidad en todas sus manifestaciones brillantísimas del siglo XXI en disputa, porque está en disputa. ¿Cuál es la disputa? Obligar a los heterosexuales por medio del derecho a soportar lo insoportable de lo que produce asco y rechazo de las otras formas de sexualidad. A veces tenemos que hacer de tripas corazón y entonces aceptar un cuerpo totalmente tatuado y deformado por los tatuajes, a veces en mujeres feas, obesas, morenas, blancas, a veces blancas como lampiñas, pero que todo eso puede, digamos, analizarse en el psicoanálisis porque sabemos de la problemática de tener un cuerpo y que a veces es necesario hacer signo con el cuerpo y de ahí los tatuajes. Pero cuando es una invasión de tatuajes desordenados, mal hechos, burdamente ejecutados en el cuerpo, bueno, es una manera de deformar el cuerpo. Ahora bien, las deformaciones en el cuerpo pues, son de tiempo inmemorial, ¿no? Sí. No me acuerdo ahorita los africanos o cuáles eran que se hacían unas orejotas grandotas, unos hoyotes gigantescos y se ponían, ¿qué se ponían? Sí, los platos en los labios para Y y en el cuello, aros en el cuello. aros para en el agarrar. cuello para estirar el cuello, pero también digamos en el pabellón de los oídos, ¿sí? ¿Se colgaban qué huesos o qué era? Una cosa blanca, no me Sí, acuerdo. huesos. huesos Ah, o aros también, aros muy grandes. aros muy grandes. Bueno, aros muy grandes, las mujeres del siglo XXI hay que ver lo que se cuelga, ¿sí? Bueno, mientras no se cuelguen un aro muy grande en la punta de la nariz para que las jalen como bueyes, pues todo más o menos estamos en orden. Pero bueno, la deformación del cuerpo es inmemorial en la especie humana. ¿Por qué? Porque hay que signar el cuerpo. El cuerpo desde lo psíquico es un ente extraño para la especie. En cambio, el león, el elefante, la jirafa, a ver, ayúdenme, ¿qué otro bicho? Pues hasta los más cercanos a nosotros, doctor, el mismo perro, los gatos, cualquier, a lo que No, eso los deformamos.
Bueno, sí. No, al gato y al perro doméstico los deformamos y eso pues ya no es la naturaleza, digamos, como vive el elefante, la jirafa, el león, el hipopótamo, el otro al que destruyen por el cuerno, ¿cómo se llama? Rinoceronte. El rinoceronte, es decir, eso es verdaderamente de una atrocidad. Ajá. Pero luego también a los osos que los asesinan, los matan para sacarles la vesícula, porque se vende, digamos, en dólares. Ujú, Ujú. ¿sí? Bueno, y la vaquita mexicana. Ah, la que- vaquita marina. Las ballenas también, que las matan por el aceite, Bueno, los delfines. y también matan a los seres humanos por estorbosos. De veras, pues sí, toda la matanza que hubo con la pandemia, Sí, indiscutiblemente que era con una intención de que bajara significativamente la población mundial. Si no, pues no se desarrollan esas pandemias, no se desarrollan esas guerras biológicas. Pero bueno, el sexo en disputa, en disputa en el siglo XXI. Y es nada menos que la obligatoriedad por medio del derecho y no de lo que es soportable y de lo que es insoportable de las manifestaciones sexuales de los otros. Por ejemplo, sigue siendo insoportable que en la calle nos encontremos a una pareja, digamos, homosexual, bajándole los pantalones y los calzones a un hombre, ¿verdad? Y penetrándolo por el ano. Entonces, seamos claros, eso está en disputa. Porque si seguimos por el lado del derecho, cancelando lo que tiene que sostener el pudor al respecto de la sexualidad humana, pues no nos extrañe que veamos en ciertas comunidades que toman a un niño de 6 años o 7 años, le bajan también el pantalón, los calzones y lo penetran, ¿sí? Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además, el derecho me puede autorizar que yo tengo derecho, ¿sí? A satisfacer mi sexualidad de esa manera. Entonces, el sexo en disputa. Y está en disputa porque nos obligan a tener que soportar una serie de manifestaciones de la sexualidad en el siglo XXI sin pudor. Ujú. Sin pudor. ¿Sí? Hay que ver, por ejemplo, los desfiles gay, que bueno, podemos aceptar en Santas Pascuas y con pudor y con respeto a la heterosexualidad y no la agresividad de los gays a la heterosexualidad de ahora te chingo, ahora te jodo, ahora por el derecho me tienes que aguantar. Sí, y bueno, supimos lo que pasó en una taquería, ¿se acuerdan? sí, 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 que llegó el grupo de gays a provocar a los hombres que estaban ahí. ¿Y qué pasó, Valeria? sí, era una pareja solamente de homosexuales, pero que estaban pues, comiendo en la taquería donde había mucha gente y uno de ellos dice que tuvo una muestra de afecto, o sea, le dio un beso al otro, pero cuando eso ocurrió, hay un hombre que está sentado en una mesa al lado y le empieza a decir, ¿por qué me ves? A uno de los homosexuales. Y entonces él decía que no lo había visto y constantemente el otro, pues cada vez que lo volteaba a ver, le echaba pleito y le decía, ¿por qué me ves? ¿No? Hasta que esa situación ya fue Álgida. álgida y lo golpea el hombre al homosexual que lo miraba. Pero ahí introduzca usted lo que sabemos al respecto de esa provocación homosexual. Si me golpeas, Sí. te degrado, y yo gozo de los golpes que me des, porque finalmente el perverso tiene como objetivo degradar al otro por las vías precisamente de la sexualidad en disputa.
Es muy cierto esto que dice, porque hay un momento en la entrevista que yo escuché que le hacían a uno de los homosexuales, que él hace una burla de un conocimiento de lo que Freud dice, ¿no? Por ejemplo, esto de que según el psicoanálisis y según Freud, sí, los machos son homosexuales reprimidos, ¿no? Y lo dice en un tono de burla, pero lo que yo vi es como si tienen un conocimiento al respecto de eso, ¿sí? Vía la perversión, ¿no? Entonces hace una burla de esto, pero pues, es un saber que él tiene. Claro, pero no entiende el pobre homosexual estúpido, ¿sí? Que represión gesta precisamente una ética dentro de la sexualidad. Y él cree que se trata de una represión como contención a un deseo gay. Y que habría que liberarlos, ¿no? Pues sí, a un deseo gay. Ujú, Órale, todos gay, ¿no? Sí, vámonos, recio. Pero creyendo que la represión, ¿sí? Es un aguántate. Bueno, eso es por la ignorancia brutal que se puede tener de manera popular al respecto del psicoanálisis, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no estén enterados porque cuando se trata de sexualidad en disputa ujú. en el siglo XXI, que son todas estas vicisitudes, pues choico derecho los gays tienen que informarse. Ahora, pues agarran un libraco de esos que venden en el metro, ¿no? Sí. La interpretación de los sueños por 10 pesos. Interprete usted sus propios sueños. Es la obra de Sigmund Freud. Bueno, ni siquiera dicen Sigmund, ¿no? Sino es la obra de Freud, un señor retevaliente que dijo que los machos estaban reprimidos. Pero así como que, como anuncio de venta, ¿no? ¡Tamales! Sí. Igualito. Bueno, ahora ya los gritos ya no son humanos, ahora son grabados, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, de eso se trata. Hay un Freud popularizado, ¿sí? A ese nivel. Sí. No, cuando Freud habla de la represión, habla del ordenamiento de la sexualidad en el hombre, que le permite, por esa represión, lograr una satisfacción erótica en amar. Entonces vean qué diferencia. Ay, no, sí. Nada de que machos contenidos, reprimidos, ahogados, asfixiados. No, es precisamente ese ordenamiento de la sexualidad en el varón que elevará su deseo sexual con componentes homosexuales, porque sabemos que la sexualidad nunca se manifiesta pura, no hay sexualidad femenina pura y no hay sexualidad masculina pura, ¿no? Siempre está, digamos, en manifestaciones que no son definidas por una pureza, sino por una combinatoria. Estuvimos leyendo, por ejemplo, el caso de hace algunos años de esta mujer corredora olímpica, María, Patiño. ¿cómo? Patiño. La María Patiño, que en el examen que le hacen a esta mujer, el Comité Olímpico, ¿sí? Pues tiene todas las características del cuerpo de una mujer, senos protuberantes, una vagina, en fin, etcétera, pero en su DNA aparece una Y. Ah, no, no tiene derecho su DNA a tener una Y. Una Y. Inmediatamente dijeron es hombre, pero ¿cómo si tiene vagina y tiene senos desarrollados? Ah, no, pero nuestro estudio genético dice que es hombre. Pero saquen de ese cuerpo un pene y testículos. Ah, eso no podemos, pero de que podemos decir que es hombre, es hombre. A esos niveles, bueno, ven por qué tenemos la sexualidad
en disputa en el siglo XXI. Ahora, esto sucedió en el siglo XX, Sí. Ujú. ¿sí? Pero ahora es pan corriente de que todas las manifestaciones, bueno, hay unos que dicen yo no soy binario, Ujú. que yo no soy Sí, binario. no soy binario. Ajá. Sí, ¿Cómo? no soy binario, soy extraordinario. No soy Pero, binario, soy extraordinario. Demuéstralo. sí, Claro. exacto. Muéstrame que ya te cortaste el pene y los testículos Pero para que seas extraordinario. lo, Ándale, baja los pantalones. otra manifestación, doctora, ahorita que usted hablaba del género en disputa, acaba de ocurrir hace poco en la Cineteca Nacional. Una persona transexual, quiere entrar al baño de mujeres, y el policía lo saca. Entonces, él, siendo un hombre transexual, pues, al meterse al baño de mujeres, se queja de discriminación. Y días después bueno, se hizo toda, digamos, las discusiones, ¿no? Y después llegaron un grupo de personas trans a saquear la dulcería en protesta porque había recibido ese trato este hombre transexual. Ujú. Pero bueno, la cuestión es que estos sujetos no necesitan que acontezca ese tipo de cosas, ajá, porque inmediatamente la respuesta es, te voy a romper la madre. Ujú. Por eso atacaron la dulcería de esa manera. Te voy a romper la madre. Eso dicho muy en la cultura mexicana. No hay Sí. nada más fuerte por parte del mexicano a romper que la madre. Ujú. ¿Sí? Entonces, romperte la madre es darte en la madre. Ujú. Ahora, lo que es genial si lo estudiamos desde una visión psicoanalítica, ¿por qué la dulcería? Ujú. ¿Se dan cuenta? Ujú. Lo dulce, lo que proporciona, digamos, una felicidad tanto a gays como a trans, como a heterosexuales, eso van y atacan eso, ¿no? ¿Sí? Sí. A mí me parece que dan cuenta de la descomposición que puede venir por una falta de orientación sexual en ellos. Porque no importa que sean HIJKLMNOPQRSTUVWXY, no importa, eso no es lo relevante. Lo relevante es que en su constitución erótica tienen un pleito a muerte con todos aquellos que no son HIJKL. Sí, ¿Por qué? Es una manifestación de odio. sí. Ahora, han justificado la persecución que se ha hecho, ¿sí? Bendito Islam, que tiene muy claro que la religión no permite homosexualidad. Entonces, si quieres poner tu sexualidad en evidencia, pues fuera de la comunidad, ¿sí? Y aún fuera de la comunidad, si tú te declaras musulmán, te matamos. Te matamos, ahí no hay en disputa. No. Ahí se ejecuta una ley de prohibición, ¿sí? Como son las reglas de esta religión, ¿no? Absolutamente respetable. Que puede ser definitivamente muy alterante para la religión judío-cristiana del catolicismo, que está, digamos, regida por la unión del Estado del Vaticano, ¿sí? Porque digo, es un Estado y el Papa, pues, es un jefe de Estado, ¿sí? Entonces, la religión judía cristiana católica es mucho más condescendiente, pero el Islam no. Ujú. El Islam dice, te matamos. Ajá. Se empezaron a burlar en Francia, una revista
era una revista con características, ¿cómo se llama esto? Que no es exactamente la burla, sino es algo mucho más duro. La sátira. Sátira, ¿La doctora. qué? Sátira. ¿La qué? La Sátira. sátira. Sí, la sátira. La sátira empezaron a burlarse del profeta y fueron y los mataron, ¿sí? Sí. Los acribillaron con metralleta y aprendieron. Serán franceses, tendrán sus leyes francesas, pero si ustedes le faltan al respeto a lo que para nosotros es sagrado, los matamos. Y el Islam no tiene, digamos, duda en eso. Una falta tan grave como esa la pagas con tu vida. No tienes derecho a vivir. Bueno, ahora estamos en la problemática de que el derecho, ¿sí?, le tiene que dar a esta sexualidad del siglo XXI, ¿sí?, derechos, a veces terribles, porque les digo, bueno, entonces no nos sorprenda que dentro de poco en algunos grupos haya niños a Ujú. los cuales se les utiliza, ¿sí? No como una red Trata. Ujú. de No. trata, no, sino como al que yo puedo tomar para la experiencia y la expresión de mi sexualidad libre como yo la quiero expresar. Entonces, bueno. Y ahora que lo dice, doctora, me hace pensar que en algo que a mí me parece una discusión muy actual en nuestro país. El presidente mismo la ha señalado y también ha estado, a mí me parece, convocando a que los ciudadanos nos involucremos en esta discusión, justamente en torno a, lo relaciono, como usted lo dice, al derecho. Es decir, Sí. con todas las cuestiones desviadas que ha llevado, decisiones y cuestiones desviadas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la discusión que me refiero y que ha señalado el presidente es, bueno, ahora parece que, y es argumento de parte de los jueces federales, decir que el derecho prácticamente se ha puesto ya por encima de lo que es la justicia misma. Entonces, en el orden y por el orden del derecho, es posible, por lo tanto, proponer, como lo que usted ha dicho, propuestas como estas que van, que pueden ir incluso atentando la vida, la integridad, la dignidad de las personas, pero en tanto que sea y esté soportado por el derecho, entonces la justicia u otros valores de gran trascendencia en la vida humana, como la justicia o la dignidad o la integridad, quedan en un segundo plano. Yo creo que tenemos que hablar mucho del pudor en la sexualidad, ¿sí? Porque todo lo que se haga público por el derecho es definitivamente una exhibición insoportable de la sexualidad humana sin pudor. Entonces se ha olvidado esta condición humana, esta característica, ¿sí? Y sin embargo, a nuestra clínica, a la escucha psicoanalítica, llegan tanto hombres como mujeres muy detenidos en el desarrollo de su sexualidad, detenidos, no frustrados ni atados como los gays quieren que estemos los heterosexuales, ¿no? ¿Sí? Llegan entonces muy contenidos, hay una contención precisamente porque el pudor de la manifestación de su sexualidad tampoco encontró un camino óptimo. Entonces el psicoanálisis se hace cargo tanto de esta contención, que igualmente es deformante, como el escándalo de la sexualidad sin pudor, ¿sí? El pudor no es la contención, ¿sí? No, la represión es el ordenamiento de la sexualidad humana, ¿sí? Y estos pobres sujetos ignorantes que deben de tomar su libro de Freud y del metro, ¿sí? Sí. Ajá. Pues creen tener
una justificación de ya Freud dijo que son machos Ujú. reprimidos. Ojalá fueran machos reprimidos. Estarían dentro del pudor, dentro del cuidado, dentro del respeto, de la sexualidad hacia las mujeres. No habría violaciones, no habría tampoco feminicidios, ¿sí? Porque matar a una mujer también tiene un placer erótico, ¿sí? Pero bueno, eso ya es meterse en camisa de 11 varas y a veces no es muy conveniente que en Freudiana Radio se abran situaciones muy difíciles de aprender y de comprender en una exhibición, digamos, de conversación. Sí. Hay que tener mucho cuidado también con eso, porque si no, los mismos psicoanalistas seríamos los perversos por excelencia que hacemos periódicos abiertos de la sexualidad humana sin pudor, sin ley, sin represión. Sí, a mí ahorita esto me hizo recordar, doctora, cómo se puede también, digamos, en el mismo ser humano hay un pudor, pero cómo también hay en diferentes familias la posibilidad de que no haya ese pudor o no se promueva ese pudor en las familias, sobre todo de los padres hacia los hijos, por negar, digamos, o porque, sí, por negar tal cual la sexualidad infantil. Y que entonces hay muchos, bueno, a mí me ha tocado escuchar casos tal cual, donde si hay, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Y los hijos se quedan no con la madre, sino con el padre, todos duermen en la misma cama o todos duermen en el mismo cuarto, ¿no? En el mejor de los casos. Y cómo es importante también promover y es necesario sobre todo, promover desde niños ese pudor. Bueno, pero usted está hablando de la promiscuidad y habrá que estudiar también la situación económica, Sí. ¿sí? Porque a veces, por la pobreza extrema en nuestro país, ¿sí? Pues no hay más que un cuarto de cartón o de palos. Ya si les va muy bien y ya es muy elegante la cosa, pues tienen un techo de lámina. Eso ya es progreso, ¿sí? Pero la promiscuidad se da en función de que no tienen los recursos económicos como para tener una vivienda, podríamos decir, normal, para que la sexualidad se norme en una experiencia pudorosa. Hay, por ejemplo, viviendas en donde no hay puertas. Ujú. Ujú. ¿Por qué? Pues porque es caro poner puertas. ¿Qué ponemos? Pues cortinas. Cortinas. Pero ya la cortina por lo menos es un intento de no un exhibicionismo. Sí. Sí. Lo que pasa es que la transgresión de la cortina fomenta mucho el voyerismo, ¿no? Sí, el ir a espiar al otro, que está bien, forma parte del desarrollo sexual de los seres humanos, espiar al otro en su intimidad, ¿sí? Pero con una puerta es más difícil llevarlo a cabo, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahora, el ingenio humano, pues es increíble, ¿no? Lo hemos visto como de un adorno en una pared, hay un agujero ahí en un ojo o en alguna parte de la representación que está colgada y Ujú. desde ahí espían, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero hay muchas cosas que debemos de tratar respecto a la sexualidad en disputa en el siglo XXI. Sí, doctora. Y sí, y la pobreza
puede provocar, digamos, que todos estén hacinados, y no solamente en una recámara, en una pieza, ojalá, sino a veces se comparte sin discriminación en el piso, ¿sí? El dormir. Y se juntan los cuerpos unos con otros y puede haber relaciones sexuales en donde los otros presencian de alguna manera las relaciones sexuales que pueden ser múltiples, Ujú. ¿sí? No solamente de los padres, sino también de los adolescentes con los hermanos chicos y de los hermanos chicos con los hermanos grandes y de los hermanos grandes con la madre y de los hermanos grandes con el padre. Y bueno, todos contra todos. Sí. Lo importante es que fíjense, cuando en la familia se lleva a cabo la sexualidad de esa manera, no salen al desfile gay. No. Mm. No. Qué cosa, ¿no? Ujú. Sí. No salen a anunciar su forma de alcanzar una satisfacción sexual bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque saben que eso no es para exhibirlo. Y ahí nos costará trabajo cómo en la promiscuidad se presenta un no exhibicionismo que se le imponga a la sociedad, como lo hace el desfile gay, ¿sí? Sino todo lo contrario. Hay un silencio, hay un pudor, hay un callarse. Ujú. Hay que ser, digamos, capaces de observar ciertas cosas de la sexualidad. Sí. Ujú. Pero iba a participar algún colega acá. Sí, doctora. Ahorita en lo que venía desarrollando usted, justo me hacía pensar en cómo va a ser uno de los riesgos, trabajar el psicoanálisis como un saber. ¿En qué línea? En justamente que si se trata desde un saber, entonces lo que se construya sin tener bueno, no me voy a ir por de aquel lado, pero bueno, lo que se construya en ese caso, pues ya está dicho todo. Sencillamente puedo decir cualquier cosa del machismo, del feminismo, porque Freud lo dijo y el psicoanálisis lo sostiene. Pero ahí hay una trampa, ahí hay una situación eh, que oculta la fineza y que desvía lo fino que es el psicoanálisis en la cuestión de la vivencia, en cuestión de dar cuenta del proceso y principalmente de dar cuenta de que a algo no tenemos acceso. Entonces, eso era lo que quería puntualizar, doctora. Claro, creo que nos recuerda nuestro colega que por lo menos el psicoanálisis, ¿sí? Podríamos decir que no es para manejarlo como si se tratara de poner cohetes el 15 de septiembre. Sí. ¿Sí? Viva la Pepa, viva la alegría y ¡pum! 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 No, sí. Ajá. No, no es, digamos, accesible de esa manera. El psicoanálisis es muy dulce cuando los seres humanos descubren y se descubren a sí mismos en la posibilidad de desarrollar un amor inédito. Entonces es una experiencia del orden de lo sublime, ¿sí? Sin embargo, es el psicoanálisis que se hace cargo de la vida psíquica de los seres humanos en la línea de lo peor. Y lo peor puede ser, digamos, un sufrimiento atroz, pero también puede ser un desorden sexual, ¿sí? Una sexualidad verdaderamente, como se puede decir, corrompida. Una sexualidad que no produce amor, sino una sexualidad
corrompida, que va a corromper, ¿sí? La posibilidad para los niños, en este caso, para los adolescentes, para los adultos jóvenes, va a romper, a fracturar la posibilidad de desarrollar en la dinámica de la sexualidad un amor inédito, una experiencia amorosa inédita que produce inmediatamente una felicidad inédita en los seres humanos que pueden alcanzar un desarrollo, una actividad, una forma creativa de su sexualidad precisamente en lograr ese amor inédito. Sin eso, pues estamos verdaderamente en el desorden. Y ese desorden produce una sexualidad corrupta, una sexualidad sucia, una sexualidad que lo que se provoca es el sufrimiento, la degradación y el acto de maldad más severo cuando se trata, digamos, de seducir a las adolescentes por medio de la relación, digamos, de las redes, ¿sí? Cuando se trata de seducir a las adolescentes, ofreciéndoles una experiencia erótica que las moviliza, que las emborracha, que las enajena. Acaba de suceder, ¿no? ¿Sí? Que fue rescatada esta niña que ya había caído en las garras de estos productores de sexo sin consideración humana, ¿no? Hacer de la sexualidad la degradación más terrible de los seres humanos. Hacer de las niñas y de los niños, ¿sí? El que no alcancen una experiencia de amor nunca, nunca. Entonces, bueno, sí, creo que la participación de nuestro colega Oscar nos lleva a pensar que la finura, la sutileza de la experiencia analítica es poder llevar a un sufriente, a un confundido, inclusive a un psicótico, no a los perversos, porque los perversos encuentran la posibilidad de la satisfacción erótica precisamente en la perversión. Entonces ellos no van a análisis. Y cuando van, pues van a burlarse del analista. Eso ya lo sabemos. Entonces, pues los echamos fuera, no duran, no duran mucho. ¿Sí? Pero la finura, la sutileza del psicoanálisis de poder llevar el sufrimiento, la confusión, inclusive las torceduras de la sexualidad a un buen fin. ¿Qué quiere decir? A la posibilidad de que el ser humano descubra en el ordenamiento de su sexualidad, en singular, porque es uno por uno, caso por caso, en singular, descubra la posibilidad de crear un amor inédito. Eso es el psicoanálisis. Silencio. Sí, y en esta línea de, Silencio. ¿Cómo? sí, pensaba en la línea del pudor. Acaba de suceder también en la escuela que apoyo. Lo comento rápido, el caso es una chica de aproximadamente 10 11 años, en donde yo me entero que a lo largo de todos los ciclos que ha pasado, ahorita está ya en sexto, ya está en sexto, ¿no? Entonces ya tienes 11 o 12 años. En sexto grado, en todos los grados ha sido una chica que ha generado mucho conflicto con el grupo, principalmente porque no respeta a nadie, no respeta a las niñas, a los maestros, ella se puede tirar en el salón, no se sienta, es decir, hace lo que quiere y esto ha sido, cuando yo preguntaba, bueno, ¿y por qué lo han permitido a lo largo de los años? Me decían que los padres, han demandado a la escuela, el padre que es militar ha hasta amenazado
a los maestros. Ha sido una situación muy, muy difícil para ellos, ¿no? Entonces le han permitido a la niña que haga lo que quiera. Bueno, el punto es, lo último que pasó, que eso es donde yo me entero de este caso, es la maestra, al iniciar este ciclo escolar, los padres, los otros compañeros, pues ya es algo para ellos insoportable, se quejan y piden que cambien a la niña de grupo. Para no ser la historia tan larga, logran cambiarla a la niña y la maestra que recibe a esta niña en su grupo, pues deja muy en claro las cosas, que con ella va a haber respeto, va a haber límites, lo deja muy en claro tanto a los padres como a la alumna. Bueno, pues no pasa ni una semana cuando la chica hace de las suyas y en el momento en que la madre la maestra manda llamar a la madre por la situación que se dio y están las tres ahí reunidas y la maestra le dice, bueno, confronta a la alumna y le dice, necesito que me digas qué es lo que pasó, porque si no yo no puedo tampoco abogar por ti, yo no puedo también ver por ti, yo te dije que tenías todo mi apoyo, pero que en mi salón no iba a haber cosas, ¿no? La alumna no dice nada, dice que no va a hablar, dice que no va a hablar, la madre le dice, habla, lo que me dijiste a mí, la chica voltea a verla, como diciéndole, tú sabes que yo no voy a hablar, le hace una mirada así, más o menos, y bueno, la chica no va a hablar, la maestra le pregunta por última vez, ¿no vas a decir lo que pasó? No, bueno, le dice que regrese a su aula, y la maestra en ese momento le dice a la madre, bueno, lo que pasó es que su hija tomó a una de sus compañeras, a una alumna, y la quiso besar a la fuerza. La chica evidentemente se alteró, se espantó, se lo comunicó a su madre, pues la madre vino a reclamar en todos los sentidos, y bueno, hay testigos de que lo hicieron, los compañeros que vieron esta escena pueden comprobar que eso hizo. Y la madre dice, no, lo que a mí me contó es que se acercó a esta niña y le dijo, tú me gustas. Y que la madre preguntó, ¿y qué te contestó? Y que la niña le dijo, bueno, me dijo, déjame pensarlo. Y menciono esto del pudor porque la madre ahí dice, y bueno, hay personas que no entienden los derechos de los niños y que ella está en su derecho de expresar que le gusta a otra niña, pero hay personas, tanto niños como padres, sobre todo los padres, que no entienden y hacen de esto un escándalo. Lo menciono porque ahí la madre se soporta, vamos a decirlo así, en este discurso, ¿no? De la perspectiva de género, de lo que usted mencionaba, doctora, de los derechos humanos, en donde ahora se sirven de eso para respaldar las acciones de los hijos. Y en la madre no había ninguna intención, ningún sentimiento de escuchar lo que la maestra le estaba diciendo y No, pero principalmente. también, digamos, los maestros, perdóneme que lo interrumpa, tampoco los maestros saben manejar esas situaciones, ¿sí? Porque lo que declara esta niña y lo que va a respaldar la madre, ujú, tiene que también incluir, bueno, sí, ese es el derecho de su hija, pero el derecho de las otras niñas y de las otras madres también es no estar de acuerdo con esas conductas. Entonces tenemos que poner un límite en contra de que aunque sea por derecho, ¿sí? No vamos a hacer una lucha de poderes de cuál es el derecho que finalmente se va a privilegiar. Y creo que el derecho que se tiene que privilegiar es aquel que permite la consecución de la situación social pacífica. Entonces, aunque la niña tenga derecho a decirle a otra niña, tú me gustas, ¿sí? Es un derecho que no debe de expresarse en lo social porque es perturbador, dado que transgrede el derecho de la otra posición de derecho de que eso altera y perturba a la otra persona.
Entonces, no podemos decir que todas aquellas niñas que digan, tú me gustas, la víctima tenga que soportarlo, porque es perder su derecho de, oye, eso no va conmigo. A mí no me digas que yo te gusto. ¿Sí? Quiere decir que tenemos que buscar, como es la obligación de cualquier sociedad sana, buscar cuál es el derecho que se tiene que privilegiar. Y si ese derecho de decirle a una niña a otra, tú me gustas, es el que descompone la situación social, hay que prohibirlo. O hay que llevarlo, digamos, a otras áreas donde no produzca un rompimiento del lazo social. Una buena sociedad es aquella que va en función de la pacificación de la violencia. Y decirle a una niña, me gustas, es un acto de violencia. Ahora, si está en el grupo en donde las niñas se relacionan, tú me gustas, ay, pues tú a mí también, bueno, entonces hay grupos en donde eso se puede llevar a cabo en armonía. Pero sacarlo como posibilidad de descomponer el lazo social es un atentado a la tranquilidad y a la paz social. Y una sociedad sana es aquella que mantiene a costa de lo que sea, porque es muy difícil, una paz social. Esa es una sociedad sana. Lo demás es puro guiri que va destruyendo el lazo social paulatinamente. Pero ya ve, a ver, la maestra ignorante le dijeron que había padres que no podían entender esos derechos de su hija, ¿sí? Y la maestra dijo, no, bueno, pero esos son los derechos de su hija, pero existen los derechos de la niña en donde recayó esta situación y los derechos de esa madre, para decir, eso no va con nosotros. Pero tenemos que llevar a un nivel más elevado el que, bueno, si estas manifestaciones de la sexualidad en las escuelas está rompiendo el lazo social, hay que evitarlo. Hay que evitarlo suavemente, dulcemente, pero aquí no. Vete a un grupo donde todas las niñas estén de acuerdo con que unas a otras se gusten. Debe haber, digamos, grupos en donde eso no produzca un rompimiento del lazo social. Pero ahí, en la escuela pública, yo creo definitivamente que trastoca la tranquilidad, ¿sí?, de una sociedad sana. Pero ya ve, la maestra estúpida no hizo nada. Nada más oyen la palabra derecho y se cuadran. Y basta que la madre de esta niña diga, es que algunos padres no entienden. No, es que no se trata de entender. No tenemos, digamos, esas costumbres sexuales. Tenemos otras, en donde las niñas no se besan con las niñas. Y en donde una niña no le puede decir a otra niña me gustas porque la perturba y la altera. Pero se pueden organizar grupos en donde eso sea posible de que no rompa el lazo social. Sí, en general hay un miedo generalizado en los maestros, ¿no? Está Pero no es miedo, Einar, no es miedo. Seamos claros. Hay una ignorancia por parte de los maestros. Son ignorantes, ignoran que el otro niño tiene derecho igual que esta niña que quiere decirle a la otra que le gusta. Son ignorantes. Hay una ignorancia en los maestros. No es nada más el miedo, es la ignorancia. Porque la maestra pudo haber sido tan sencilla y natural como decirle, sí, señora, estamos de acuerdo que los derechos de su hija a decirle a la otra niña que le gusta
¿sí? Son derechos que se están discutiendo ahora. Pero la niña que recibe esa experiencia también tiene derechos y la madre que vino a reclamar también tiene derecho. Entonces, si eso perturba la tranquilidad de la escuela, ese derecho de su hija no debe de manifestarse. Es así de sencillo, Einar, así de sencillo, pero los maestros son ignorantes y les gusta ser ignorantes. La prueba es que en la preparación de los maestros en la actualidad, ¿en qué momento les dan clases de derecho? Y de derecho de nada más de no permitan que se fracture el lazo social, nada más, no necesitan saber más del derecho, sino saber que si hay un grupo de agresores, están rompiendo el lazo social y eso no es permitible. Y si es necesario llamar a la Guardia Nacional para que controle a los niños y a los adolescentes, se le llama. ¿Por qué? Porque lo más importante para una sociedad es mantener el lazo social. Entonces no necesitan los maestros hacer, digamos, un doctorado en derecho. No. Simplemente que no se apabullen con semejantes cosas. Nos están llevando a que a producto de AVE soportemos la sexualidad en disputa en el siglo XXI. Y está en disputa. Sí. Entonces usted también, Einar, tenga claro, ¿sí? Y puede inclusive respaldar y aconsejar a sus maestros a que se responsabilicen de que no deben de permitir en las aulas ni en toda la escuela actitudes sexuales que fracturen el lazo social. Eso es un liderazgo. Y creo que usted tiene, por haberse enterado de esto, tiene obligación de hablar con los maestros de su escuela y decirles, por favor, es muy sencillo responder a esto. Si la sexualidad de los adolescentes o de los niños rompen el lazo social, eso se tiene que excluir. Punto, se Sí, acabó. ¿Cómo? Sí, yo con quien sí hablé fue con la maestra, ¿no? Y le hice un llamado así, que ella tenía que introducir un límite muy claro y no moverse de ahí. Digo, se lo dije Sí, con pero otras palabras. den cursos, no hable nada más con la pobre maestra que tembló ante lo que le dijo la madre de esta niña. No, hagan cursos en la escuela. El acto, digamos, de este evento tiene que ser a nivel de escándalo en la escuela, como si hubiera habido un incendio y hubiera habido muertos. A ese nivel, Einar. Porque el empuje de la sexualidad tiene ese nivel de violencia. Entonces no seamos ingenuos los psicoanalistas. Sabemos que en cuanto se manifiesta la sexualidad fuera del orden que hay que tener en la sociedad para que no se fracture el lazo social, es peor que un tsunami, es peor que una explosión atómica. Entonces, hay que tener cuidado. La sexualidad es más allá de un tsunami, más allá de una explosión atómica, más allá de un terremoto que devaste. Es más allá la manifestación de la sexualidad humana. ¿Y quiénes somos los conocedores y responsables de eso? Los psicoanalistas. No los sexólogos, no los psicólogos, no los psiquiatras. Los psicoanalistas. Bueno, ¿en qué andamos? Me parece, doctor, ahorita que le escucho, que es para mí como un llamado muy fuerte a levantar el espíritu en cuanto a que escuchando lo que nos dice Einar y el decir así de la intervención de la maestra, pues yo lo veo como en esa, vaya, como en una manifestación en la actualidad muy clara de como el espíritu flojo, una aguadez, donde simplemente es
cumplir una función. O sea, aquí me dijeron lo que tengo que hacer y ya, y estar aguado. Por eso digo, para mí sus palabras es levantar el espíritu en el sentido de cómo puede colocarse uno aguado frente a la manifestación de la sexualidad No, un humana. psicoanalista no. Y Mm. menos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, no. No, 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 definitivamente. Porque les voy a decir una cosa. La ética de presentar un caso Sí. es también responsabilidad de cómo actuó el psicoanalista. ¿Sí? Y si el psicoanalista se aguadó, como usted lo dice muy bien, y todo eso, hay que jalarle las orejas. Óigame, pues, ¿cómo? Bueno, yo hablé con la maestra. No, arme un escándalo en la escuela y lleve a que la escuela ponga como condición que si la sexualidad de los niños rompe el lazo social, eso se tiene que eliminar. Eso lo tienen que vivir los niños afuera de la escuela. Si no, la escuela es un plantel de prostitución. La escuela se vuelve el prostíbulo en donde todo el mundo tiene derecho de todos contra todos. Entonces les digo que en breve vamos a estar, si seguimos en esta línea, vamos a estar con que en la calle, ¿sí? Estemos presenciando las violaciones, los actos sexuales, en fin, etcétera. Ujú. Entonces, no, hay una responsabilidad para los psicoanalistas al presentar un caso. En el sentido de, bueno, ¿y usted qué hizo? Ujú. Sí. Entonces, nada de aguadeces. No, por eso le decía, doctora, que su decir es un llamado. Sí, es un Es llamado. un llamado a tener ese carácter. Es un llamado a que los psicoanalistas seamos militantes en favor de conservar la paz social, y eso tiene que ver con no permitir acciones que rompan el lazo social. Y esa es una participación militante. ¿En qué sentido? En esa no aguadez y en reconocer la participación de cada uno en su no actuar o actuar, o moverse del lugar como psicoanalista. Sí, no puede el psicoanalista actuar como estúpido, ¿eh? No, No. tampoco. No, Tampoco se va a poner con Sansón a las patadas. No, 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 no. Pero dentro de lo que un psicoanalista puede promover, sí. sí, ¿no? Y reconocer que cuando uno se movió del lugar y que el perverso va y se burla en frente de uno, de un psicoanalista, y poner un límite, porque No, ni siquiera, reconocer que doctora. uno No, ni poner ese siquiera, ni límite. siquiera. El analista no tiene que poner ningún límite. Simplemente cuando el analista sabe que el que está ahí es un perverso que va a burlarse de él, le dice, bueno, aquí no es el lugar. Es así de sencillo, aquí no es el lugar. Sí, Pero eso desde las primeras sesiones. claro. A la tercera, cuarta sesión, uno le puede decir deferentemente, ¿sabe qué, señora? Aquí no. ¿Sabe qué, señora? Aquí no. ¿Sí? No atendemos esa problemática que usted plantea. Sí, Vaya a una institución gubernamental en donde, ¿sí? Su problemática puede ser escuchada, atendida y ordenada. Porque pueden llegar, bueno, ya nos ha pasado. Hemos tenido aquí el caso de 2 chicas lesbianas que vinieron propositivamente a burlarse aquí al centro. ¿Sí? Y bueno, pues en cuanto se les descubrió el teatrito y el divertimento que estaban queriendo llevar a cabo, pues se les dijo, oigan, chicas, aquí no. Y una de ellas, que no tenía la homosexualidad como realización sexual, pues se corrigió.
también ese contacto con el psicoanálisis puede en una sesión despertar una vía de salvación, de clarificación. Entonces, pues hay que siempre hablar desde esas otras vías que el psicoanálisis abre. Y ¿Cómo sobre todo andamos? Pienso esas también en sesiones. la, perdón, ¿Cómo? es que pienso también en la militancia de un analista en relación a los discursos de género que son presentados también como ideología que uno tiene que aceptar y no cuestionarlos, ¿no? Y los jóvenes lo aceptan de esa manera sin reflexión, sin la mínima reflexión, ¿no? Entonces, a la hora que se fractura ese discurso, por proponer nada más así, una reflexión, ujú, y que, bueno, se abre la posibilidad de pensar, de que piensen sobre lo que están escuchando, ¿no? Sobre los discursos que hay ahora de género, de aceptar todo, ujú, lo que se presenta como posibilidad de placer, ¿no? Y sin pudor, como lo ha estado trabajando, doctora, y que no, y que ahora se tiene que aceptar a pesar de la incomodidad que les despierta y que es evidente, ¿no? Pero que Ahora, ojalá quede nada más en incomodidad. mm, Es que la experiencia de sí, soportar algo sí, insoportable lleva al sujeto a una degradación sí, psíquica. Entonces, su exacto. peligro es este, Sí, pensaba que en, si él acepta, si él permite, lo mm, que viene inmediatamente es una degradación psíquica, una degradación emocional y un sufrimiento atroz. sí, es que pensaba en lo que presentó Einar de la niña que le dice a otra, me gustas, el efecto que puede tener y el tiempo, es decir, y el proceso que se va a dar en la niña que recibe ese me gusta, ¿no? No, Ujú, pues es gravísimo. exacto. El impacto, simplemente el impacto que hace una niña en donde ésta, ¿sí? La toma de sorpresa y sabe que la está tomando de Exacto. sorpresa y Ujú, sabe que va a disfrutar del impacto de ser barrida por esa expresión. Ahí ujú. está el placer de esta niña perversa. Sí, que cuando se La pone eso, perversión, ujú, la perversión es la satisfacción obtenida de tomar al otro por sorpresa. ujú. Sí, que ahí el discurso puede meter el que, ay, no se dio cuenta, es decir, no fue propositivo, ¿no? Por la edad, ¿no? Que es lo que siempre quieren meter cuando ocurren estos eventos en menores de edad, ¿no? Ujú. Ok, Pero si no fue propositivo por la edad, lo que el psicoanalista va exacto. a insertar ahí es, tuvo una Ujú. satisfacción propositiva. Sí, Entonces, no será propositiva la conciencia conductual, pero la satisfacción de llevarlo a cabo es propositiva. sí, y es que eso cuando se señala, el sujeto lo sabe. Y lo digo así por también la experiencia del pudor, ujú, en relación a la vivencia con la sexualidad, con la propia sexualidad, es decir, el efecto que puede tener bueno, sí, de pudor, ujú, cuando uno mismo está viviendo algo en relación a su satisfacción. Ujú. Y que, Así es. no es aprendido, no es una cuestión del medio ambiente también como se dice, ¿no? Sino que es Mire, hay desde cosas, por ejemplo, en el caso de los hospitales y de las enfermeras que tienen que ir a rasurar los genitales de algunos hombres, ¿sí? Y cuando las enfermeras registran que el maldito hombre va a disfrutar de asaltar a la enfermera con una erección, ajá, las enfermeras le dan un chingadazo ahí al pene. Ujú, No se dejan. Sí, es pácatelas a que le duela al otro. sí. Ujú.
Pero hay hombres, digamos así, que, ay, qué bueno que venga la estúpida enfermera a rasurarme el vello púbico porque me van a hacer una incisión o una investigación en próstata. Sí, y claro, pues sí, que me rasure. Y en cuanto empieza, digamos, la manifestación de una erección, un chinchurroneazo ahí, vámonos, para abajo. Ujú. Entonces, sí hay Sí. maneras, digamos, de poner la ley. Aquí no, jovencito. Sí. Y bueno, ¿en qué andamos? Ya sobre la hora, doctora, justamente la 1:30. 1:30, ya vámonos porque Sí, tenemos que comer. Bueno, a mí me parece que tenemos que dedicar todo el mes de octubre al el sexo en disputa. Bueno, no es el sexo, es Sexualidad. la sexualidad en disputa. ujú. Y si está en disputa, pues nomás vean. Sí.